Desde hace unos años cada vez hay más noticias sobre los jóvenes inmigrantes. Han surgido muchas preguntas sobre la inmigración y qué pasa con nosotros, los jóvenes, cuando estamos aquí. Por eso he pensado que sería de ayuda que me conocieseis y que descubramos juntos cómo es la situación. Mi nombre es Samir y este vídeo se titula Todo lo que quisiste preguntarme. Sé que muchos de vosotros, los que estáis viendo este vídeo, os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí. Y tenéis muchas dudas de la persona que he llegado a ser. Déjame empezar contándote algo de mi historia. He salido de Marruecos con 17 años, porque mi situación era precaria. Mi padre es agricultor, éramos una familia pobre, por lo tanto que estudiábamos, esforzábamos, pues no había posibilidad de trabajar y tener un buen futuro. Entonces la única opción que tenía es salirme del país o quedar con mis padres en mi casa sin tener un futuro. Luego ahí es donde decidí salir de Marruecos en una patera con 17 años y cruzar el mar en 21 horas. Éramos un grupo de colegas del barrio. La barca de las que usan para ir a pescar pescado en mi barrio era muy pequeñita, la han construido entre ellos los chavales, como los de mi barrio. La mayoría son pescadores, entonces entre todos han intentado construir una barca muy básica, normal, que tampoco fue algo tan grande, que podríamos quedar a la mitad del mar y morirnos todos. Al salir no podía aguantar las lágrimas y miraba atrás, estaba mi madre en la puerta mirándome y me decía: espero que tengas buen viaje y que consigas todo lo que querías. Es muy difícil, aunque te lo cuento así, tan fácil así a la cámara, pero imaginarlo y sentirlo como es realmente, yo creo que nadie lo podría sentir. Verte todo alrededor es todo azul, todo color, o sea, no ves a nada, solamente estás en una barca con 7 personas más, muy nerviosos, con mucho miedo, porque no sabemos realmente cómo puede acabar mi vida. Era un riesgo, pero aún así, lo único en que estaba pensando en llegar a España, porque era como un sueño para conseguir todo lo que quería. Cuando llegué a España, vi que como me quedaba como pocos meses para cumplir la mayoría de edad, no tengo ni familia, no tengo a nadie, tuve sí o sí aprovechar todas las oportunidades que tenía. Entonces, al llegarme, empecé a estudiar español, a aprender lo máximo que podía. Hasta en el centro donde estaba tenía un cuaderno, apuntaba todo. Estudié 2 cursos de camarero, de peluquería, me comportaba bien, hacía más o menos todo lo que me decían los educadores. El día de hoy, tal como estoy trabajando, viviendo solo, ya llevo ahora 3 años viviendo solo, no es fácil. Después del trabajo, del cansancio, me siento y empiezo a pensar en mi familia, en mis amigos, en mis hermanos, lo que hacía antes y lo que hago ahora. Digo, joder, qué diferencia hay. Y muchas veces pues me da mucha pena, empiezo a pensar, no sé, les echo mucho de menos también, es normal, lógico. Y muchas veces pues digo, gracias a eso, porque si no, no estaría donde estoy ahora, no llegaría donde he llegado el día de hoy. Al llegar a Marruecos, a ver a mi familia, mi madre empezó a llorar. Al llegarme, a la primera vez que la vi, empecé a abrazarla y no quería soltarla, porque le echaba muchísimo de menos. Estar con tu familia es algo, no sé cómo decirlo, pero hay que agradecerlo. Y la verdad, mi madre estaba muy orgullosa de mí, estaba muy contenta. Fue un chaval que sabía por qué ha venido y estaba muy orgullosa de mí, estaba muy contenta porque he conseguido mejorar mi vida. Y mi madre, al verme bien, contento, mi familia también, y mi madre se pone muy contenta, obviamente.